Amigos de Hecho en Oaxaca, hoy nos complacemos en recibir al maestro Fernando Valdés Basulto. Él es profesor de Educación Media Básica, es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Laboral por parte de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Él tiene distintas investigaciones en Derecho Laboral, también es escritor para Editorial Trillas y tiene un texto publicado que se intitula Lecciones laborales para el Magisterio Nacional, una publicación que en fechas próximas y recientes, ya debidamente actualizada, estará nuevamente para nuestro público. También él ha sido y es conferencista en materia de educación financiera y en temas de derecho laboral, por supuesto, en distintas instituciones y distintos estados de la República, así como en nuestro estado de Oaxaca. Hoy le damos la más cordial bienvenida, maestro Valdés. Licenciada Ángeles, muy buen día. Y pues a todo tu equipo de colaboradores, ya nos conocemos, afortunadamente somos de Oaxaca todos y qué bueno, felicidades. Para tu público, pues el saludo del día. ¿Y de qué se va a tratar la conferencia? Porque es algo que me comentaste cuando tuvimos la primera plática, que estuviera relacionada a la problemática que estamos viviendo. Así es, y hoy precisamente quien nos acompaña, el maestro Valdés, nos va a hablar justamente de estos tiempos de crisis, esta situación, pero referida a la educación financiera, a la familia y a los tiempos del COVID que nos están sumando a todos en estos momentos. Yo quisiera, maestro Valdés, iniciar para que usted le diga a nuestro público cómo podemos definir a la educación financiera y cuál es el impacto que tiene ahorita en estos tiempos de crisis, porque no solamente estamos en una crisis sanitaria, estamos en una crisis económica. Hay varios autores que han definido en este momento que vivimos tiempos trágicos. La palabra puede ser considerada desde el ángulo que cada uno lo quiera tomar. Tiempos trágicos porque veía que hasta anoche todavía el INEGI, Instituto Nacional de Geografía Estadística, pues menciona que ya hay 1.100.000 personas infectadas en México. De ellas, 850 afortunadamente han pasado la prueba, no todos de la mejor manera posible, pero ya lo lograron. Muy lamentable de que hasta este momento hay 105,000 personas que han muerto. Así es. Desafortunadamente se prevé ya en un futuro muy cercano pues que haya un rebrote de la enfermedad. Ese rebrote se considera que va a ser como consecuencia de todas las fiestas que estamos a un paso de ellas. Lamentable, Europa en este momento ha cerrado muchas puertas precisamente para protegerse de los problemas que existen. En México estamos intentándolo. La conciencia del mexicano sería cuestión de un tema particular para hablar. Pero yo quisiera empezar por un detalle, licenciada Ángeles. Si verdaderamente estamos viviendo tiempos de crisis o estamos viviendo en tiempo de oportunidades. Depende la óptica con que uno lo quiera ver. Así es. Mencionaste hace un momento que soy maestro. Tengo 40 años de servicio y ahora, con lo que está sucediendo, nos encontramos con una serie de sorpresas. La primera de ellas, siempre consideramos que el joven es experto en computación y que los viejitos estamos a la saga. Resulta que una de las experiencias que se tiene y que yo lo he visto durante estos 8 meses es que ni el joven está actualizado, sí, ni el viejito está inútil en el sentido tecnológico. El joven, yo lo puedo percibir desde las escuelas, que es experto, pero en Face, en WhatsApp, pero no en investigación, que es muy diferente, ¿no? Vivimos tiempos de la información, y los tiempos de la información nos sitúa a todos en otro plan totalmente diferente. Quiero mencionar lo siguiente. Estamos en este momento
superando la etapa de la industrialización, que se genera en finales del siglo XVIII-XIX, y surge la máquina como la gran transformadora de la producción. Esto genera problemas gravísimos, porque muchos empleados o muchos obreros en ese momento no entendían que los tiempos cambiaban, y la manera más sencilla de solucionar el problema fue destruir las máquinas. Ahorita, 200 años después, si no son máquinas, estamos viviendo la misma situación. O nos actualizamos o nos morimos desde el punto de vista tecnológico. No hay vuelta. El niño ha tenido que actualizarse, el maestro tomar cursos intensivos para lograr estar al tanto de lo que está sucediendo. El padre de familia, como ahora tiene que participar con el joven, pues también tiene que meterse a la computación. Sí. ¿Qué pasa? La primera situación, y vamos entrando ya en tema, este tiempo de crisis, de oportunidad, pues muchos no lo están entendiendo. ¿Qué sucede? Queremos salir todavía a buscar un empleo de oficina, por poner un ejemplo. Así es. Queremos tener un salario establecido, queremos tener vacaciones y queremos tener una jubilación. Eso pertenece ya al pasado. Y estoy hablando de un pasado de 1 año, 2, 3 años. Pero actualmente lo que se necesita es conocer computación. ¿Por qué? Las nuevas formas de trabajo actuales son el uso de la computación. Definitivamente. Las 10 carreras mejor pagadas de México, las 10 son de computación. Es decir, quien todavía sale a la calle esperando encontrar un empleo, ya no. La computadora está sustituyendo la fuerza humana. Pero ¿qué pasa del otro lado? Porque eso es lo importante que vamos a reconocer. En este momento hablaba de que hay un problema de carácter económico grave. No estamos hablando de palabras menores, grave. ¿Sí? Mucha gente que hoy amaneció, y si tiene un pan y un café, puede ir agradeciendo, porque otros ni siquiera eso tienen, ¿no? Otros se han dedicado a pedir prestado, a vender lo poco que tengan, malbaratar, o valga la expresión, los préstamos, endeudarse, y a estas alturas la economía del hogar está totalmente derrumbada. Definitivamente. Y entonces, ¿cómo podemos poner esa educación financiera en la familia, en la persona? ¿Cómo poder hacerlo? Licenciada, tú tienes un salario, ¿sí? Y de ese salario tú distribuyes tanto para el mercado, tanto para los hijos, tanto para gastos personales, claro, tanto para gustos. Pero en ese momento, cuando tu salario no está garantizado, en este momento que es muy lamentable, ni siquiera el empleo está garantizado. En este momento hay una situación que es trágica. Aquí sí cabe la palabra. Mucha gente que tiene capacidad de trabajar no puede trabajar porque no sabe hacerlo. O sea, están cambiando también los parámetros de trabajo. Ahorita venía camino al local y a las márgenes de la carretera hay una serie de puestos de todo tipo. La gente que tiene que salir y buscarse la comida, ¿sí? Que por necesidad se expone a que la atropellen, porque son puestos establecidos, ¿sí? Se exponen, y esto va a generar pues que apenas si logren sacar para medio comer, si es que les está permitido, ¿no? ¿Cómo vamos a lograrlo? Hay una herramienta que la conocemos pero no la empleamos. Yo he tenido muchas conferencias y te puedo asegurar que de 100 personas, si acaso 1 o 2 la emplean, y es muy elemental. Es la libreta de presupuestos. La libreta de presupuestos nos va a poner así al frente de la realidad que vivimos. Traigo aquí el ejemplo. Sí se alcanza a ver en cámara. Me ¿sí? parece que Bueno,
A mí me divierte mucho la libreta que tengo, porque si te das cuenta es una persona que está acostada y dice 5 minutos más. En esos 5 minutos más se nos va la vida y el problema sigue creciendo. Vamos a poner ejemplos muy claros. Licenciada, tú ganas al mes 100 pesos, pero por las circunstancias, la costumbre, la herencia paterna, la herencia social, el ataque continuo de los medios de comunicación, de los supermercados, y en fin, todo lo que te rodea. Todo el bombardeo, ¿sí? Que llega. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues de los 100 pesos, tú no dices voy a separar 25 para comida. Todavía menos aún, voy a separar 20 para los gastos de los niños que están en edad escolar. Voy a gastar 10 para X cosa, ¿no? Y voy a separar 5 para un posible ahorro en aquello que yo necesite. Sino que nosotros, por costumbre, por educación, por herencia paterna, yo tengo los 100 pesos. Y me gasto. Órale, vamos a comer. Y al vez de ir a comer, los 25 pesos que tenía reservado para un mes, ya dejaste 5 o 10 pesos. Pero eso sí, el gusto de comer en un buen restaurante, ¿quién te lo quita? Aunque a final de mes vas a quedar debiéndole a tu ingreso 10 pesos que vas a tener que pedir prestado para que puedas regularizarte. Es decir, de esos 100 pesos te quedaron 90, pero lamentablemente de los nuevos 100 pesos que vas a recibir, perdiste 10 pesos que ya debes, ¿no? Que si seguimos esta cadena, al rato van a ser de 20, de 30, y cuando tú observes cuánta gente en este momento, es muy lamentable, va a recibir 100 pesos de aguinaldo y debe 150. Entonces, ¿cómo tenemos que entender esa frase tan conocida de todo tiene un precio? La semilla ahorrada es una semilla sembrada. Mira, ahorrar significa algo muy sencillo, una obligación que contraes contigo mismo. Es responsabilidad. Sí. Pero además ese ahorro tiene que ser consecuente. Es decir, si yo ahorito, en ese momento ahorro los 5 pesos que había dicho y los vuelvo a ahorrar dentro de 3, 4, 5 meses, ¿de qué sirve? Es dinero muerto. ¿Sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, tengo que entender que los 5 pesos yo los meto en una maceta, les echo agua, les pongo fertilizante y deben de crecer para que al rato sean 6, 7 y 8 pesos. Claro. Pero mientras yo no tenga conciencia de esto, ¿qué tengo que hacer? Levantarme temprano para ir a regar mi maceta, es decir, a trabajar. ¿Sí? Al final del mes, en vez de 5, voy a tener 10. Ahora, la frase que tú me estás diciendo, todo tiene un precio. ¿Y todo? Vivimos en una deuda eterna, ¿no? Que se trata de nivelar. ¿Qué quieres comprar? Porque todo tiene un precio. Si es desde el punto de vista afectivo, quieres respeto, quieres amor, tienes que pagar. Con igual moneda. Claro. Si lo que quieres es una pluma, cuesta. Si a tu hijo lo quieres mandar a la escuela, depende del ingreso que tengas. ¿A qué tipo de escuela? ¿Cuánto va a gastar? ¿Cómo lo va a gastar? Tú misma, esos 100 pesos, ¿cómo los vas a invertir? Así es. ¿Sí? Pues esa es una semilla. Y mientras no entendamos algo muy importante, y creo que esa es la clave de toda la educación financiera, es el dinero vale, el dinero cuesta. Tú estás sentada acá para poder tener un ingreso económico. Así es. No te va a llegar a tu casa por caído del cielo o un milagro, ¿no? Si quieres jugar a la lotería, te lo digo de una vez, vale la pena. A lo mejor mañana amaneces millonaria. Pero es una entre 60 millones de oportunidades para ganarte la lotería. Así es. En cambio, el billete que compras es dinero perdido. Claro. 1 contra 60 millones. Sin embargo, a lo mejor sí me lo saco. Y en ese sí me lo saco hay gente que yo conozco que toda su vida ha metido dinero allá y pierde. ¿Qué cosa? Hay que trabajar. ¿Sí? El dinero cuesta.
desvelos, ahorros, Por supuesto. saber qué cosa sucede, ¿no? Te voy a poner un ejemplo práctico de lo que cuesta el dinero. Tú has visto que es muy lamentable cuando la señora va al supermercado, lleva al niño de 4 o 5 años caminando o en brazos, y el niño pasa por donde hay dulces. ¿Y has visto los berrinches que hace? Por supuesto. Y si la mamá no le compra, ¿has visto que el niño le pega a la mamá? ¿Y has visto que la señora, para evitar problemas, Se lo compra. se lo compra? ¿Qué sucede? Falta de educación financiera, falta de educación familiar, Así es. falta de principios. Si ese niño a los 5 años está golpeando a la mamá, ¿qué puede esperar la mamá a los 15 cuando cumple ese muchacho? ¿Y qué va a suceder a los 20 o 30 años? Estamos llenos de niños que les dieron todo para poder vivir, y hoy que son adultos no saben qué hacer. Otra situación que es lamentable, en la vida yo he visto, hay mucha gente de 50 y 60 años que sigue manteniendo a sus hijos que son de 30, que están casados y que ahora mantienen al hijo, a la nuera y a 1 o 2 nietos. Entonces, ¿qué pasa? No supimos las reglas elementales de que el dinero vale, ¿no? No supimos educación en todos los sentidos. Y bien, una vez dicho esto, que pues deja mucho a la reflexión de todos ustedes, amigos, quienes nos están escuchando, porque es tan cierto, ¿no? Es algo tan común estarlo viviendo, estarlo viendo, estarlo compartiendo. Esa libreta de la cual usted nos habló, ¿qué debe contener finalmente? Esa libreta, ¿qué debe contener? La libreta va a ser las veces de una balanza. Ok. Por un lado vas a poner los ingresos y por el otro lado vas a poner los egresos. Y voy a poner rápido las hojas, ¿sí? Para que se pueda observar. Es un ejercicio y vamos a ver qué cosa sucede. Tenemos primero la libreta el espacio de gastos. ¿Cuáles son los gastos que tenemos? Los mensuales, quincenales, semanales y diarios. Pero quiero que entendamos, hay de gastos a gastos. En economía familiar, en economía, educación financiera, se le llama gastos o dinero apestado, aquel que ya está gastado de antemano. Tú vives en una casa que tienes que pagar 2,000 pesos de renta. No importa lo que ganes. A tu sueldo quítale 2,000 pesos. Está apestado ese dinero. Si quieres seguir viviendo con comodidad y quieres tener un techo seguro y lo estás alquilando, en tus gastos mensuales de obligación debes de poner 2,000 pesos. Esa cifra no va a desaparecer. No va a cambiar, está apestada. Y en tu sueldo significa menos. Muchas veces la gente dice, bueno, es que yo gano 10,000 pesos mensuales. No es cierto, ganas 8,000. Ya cambió. Pero tienes niños en educación escolar, te lo dije, y están en una escuela de gobierno, y diario les das para la torta, para el refresco, para el camión. ¿Es dinero apestado o no es dinero apestado? Entonces, no ganas 8,000, ganas 7,000. Y si además los tienes en una escuela particular, con un montón de gastos extraordinarios, claro, vamos viendo ya. Los quincenales, los semanales y los diarios es lo mismo, ¿sí? De aquí tenemos, ya se desglosan, ahora sí vienen. La comida, depende qué tipo de comida quieras, ¿no? Quincenales, diarios, pero hay otro tipo de gastos extraordinarios. que son los que más terminan. Esos no están contados, No. pero necesitas tener un ahorro. Y sabes que los famosos gastos hormiga implican gastar poquititos, pero que vienen sumando entre el 15 y 30% de tu salario total. Por supuesto. Es salvaje, ¿eh? El niño que hace el berrinche en el supermercado que decíamos ahorita, se gastó 20 pesos en el dulce. Y lo vuelve a pedir en Y lo vuelve a pedir. Claro. Y la señora cuando va pasando dice, tengo champú, pero por si acaso necesito, agarra otro. Y el señor cuando pasa, necesito esto. Y el joven cuando pasa, oye, ¿me puedes comprar esto? No estaba programado.
gastos hormiga, ¿sí? Son salvajes. Ahora, yo le preguntaría, dentro de todo esto, ahorita que nos señala en su libreta de presupuesto, pero entonces, ¿qué hacer de un niño, un joven y la mujer en sí misma? ¿Qué hacer para las finanzas del hogar, para la ayuda en las finanzas del hogar? Creo que es la pregunta más fuerte que haces. La educación financiera, yo soy el varón de la casa y gano 100 pesos al mes. Pero sostengo a mis hijos, ya son jóvenes, sostengo a mi mujer que está en casa y finalmente, no sé cómo le haga, yo estoy obligado a entregar mi gasto. Por supuesto. Si nos damos cuenta, la educación financiera, como la estamos entendiendo, es familiar. Si al niño tú lo enseñas, mira, tú vas a tener para la escuela tanto, no le estoy dando de más ni de menos, lo justo. Si el niño se lo gasta, el problema es del niño. Así es. ¿Sí? Los muchachitos quieren un par de tenis, se van en marcas, Sí. Michael Jordan, Sí. con precio de 3, 4, 5 mil pesos, cuando unos tenis de 800 pesos es exactamente lo mismo, pero sin la marca que le ponen ellos. Así ¿Sí? es. La señora le toca salón de belleza. Oiga, vas por una cosa y terminas con otra totalmente diferente. ¿Sí? Y el señor los sábados se va con los amigos. Y cuando nos damos cuenta, ese dinero se derrumbó. Simple. Educación financiera sin educación familiar, ahí está el quiebre de una casa. Ahí es donde se quiebra todo. No es posible que una sola persona esté sosteniendo a todos, ¿no? Cuando es un joven y es consciente, hay muchos jóvenes que trabajan. No se vale quitarles el dinero tampoco, como papás. O en su ¿Sí? caso, Pero compran lo que se puede. ya compran sus propias necesidades, las solventan, ¿sí? La señora junta el dinero con el señor y ahora sí, dividimos. ¿Qué hacemos? ¿En qué porcentaje trabajamos? Si nos damos cuenta en ese cómo, ¿sí? ¿Qué hacer? Fácil. Mientras yo no siente a mi familia y les diga, yo gano tanto dinero, ¿sí? De esto podemos discutir. Estos son los renglones en que se van a gastar, o como familia ganamos esto, no va a haber dinero que alcance. Hay muchas gentes, como dijimos al principio, por 100 pesos se gastan 120 mensuales. Y entramos al último punto, no sé qué tanto llevemos de tiempo. Sí, ¿Sí? adelante, Pero adelante. Creo que la parte ahorita práctica, podríamos decir, como inclusive ya como algo definido para la familia, es decir, ¿qué podemos juntar y cómo lo podemos distribuir? Perfecto. Y cómo nos podemos someter a ese gasto. Pero estamos hablando de los menos. Yo le preguntaría, ¿cómo decirles cómo generar abundancia a esta familia, ¿no? Que ya se le dijo, pues cómo administrar de la mejor manera para no irse a pique en sus finanzas. ¿recuerdas que comenté al inicio de la plática que tú gastas tus 100 pesos por la educación que recibiste en casa? Así es, ¿Sí? La educación paterna. así es. ¿Sí? Y como a ti no te enseñaron finanzas hogareñas, ¿crees que tienes la capacidad para enseñárselas a tus hijos? Obvio que no, por lógica, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a generar esa abundancia? Una palabra muy de moda en este momento, ¿no? Sí. Te quiero hacer una aclaración. Yo entro a internet y me encuentro que tú compras monedas y a la vuelta de 3 meses tú ya la triplicaste, cuadriplicaste. O vas a invertir en situaciones mágicas que a la vuelta de 2 años tú ya resolviste tu problema económico de por vida. Hombre, si así fuera, no tuviéramos problemas de ninguna especie. No, aquí es algo bastante sencillo. Participamos en familia y vamos a empezar a educarnos. Ponemos las cuentas sobre la mesa. Aquí tenemos escuela. Ahora sí, y respetamos. Comida, salidas.
¿Te has fijado que cuando va uno al cine hay personas que entran con una charolota de ese tamaño? Sí. Mínimo de 200, 300 pesos de productos. Con una caja de ese tamaño de palomitas que al terminar la función dejan más de la mitad. O con un refresco de este vuelo, que también lo dejan. Pero estamos gastando. Aquí está la abundancia. Aprende a manejar tus cuentas. Sé respetuoso de tu libreta. Sé respetuoso de los límites que tú te pongas. Y lo que tú tienes. Empezamos a ahorrar. Porque cuando tú ya quitas los gastos hormiga, una tercera parte de tu sueldo queda libre. Es increíble, ¿no? Pues sí, es increíble. Lo importante es que aquí, amigos, escuchen qué podemos hacer, qué ir haciendo. ¿Qué ir haciendo si es que no se ha hecho? Pues ir haciendo un presupuesto, tener una libreta, ¿por qué no? Para ir tomando entradas, salidas, gastos hormiga inclusive, ir administrando de mejor manera esos gastos que no se pueden hacer, ser consciente de lo que verdaderamente se tiene y gastar de lo que se tiene, no lo que no se tiene, no presupuestar lo que no se tiene, ni siquiera se sabe si se va a llegar a tener. Yo quisiera por último, maestro Valdés, que hiciera de esa parte de su experiencia, que les hiciera recomendaciones para cerrar esta plática, pues recomendaciones que le fuesen muy útiles a nuestro público. Bien, una primera recomendación es atenernos de manera estricta a un presupuesto. Cuando yo estoy manejando una libreta, si gasto 2 pesos en un chicle, esos 2 pesos tienen que anotarse. ¿Por qué? Porque cuando yo haga el balance de final de mes, ahí voy a captar dónde están las fugas de dinero. Así es. Si yo entiendo las fugas de dinero, en ese momento puedo decir, tengo una deuda X, por la razón que sea, compré una licuadora. Bueno, con ese dinero que yo voy ahorrando, sí, lo meto a la licuadora. Aparte del pago que me genera mensual, empiezo a generar un gasto extraordinario que va a hacer que sea más corto el tiempo, menos intereses y salgo rápido del problema. Ya pagué la licuadora y me sigue generando. Para el segundo mes ya detecté más gastos de fuga. ¿Y qué sucede si yo ya empiezo a formar mi fondo de ahorro? Ahorita se enferma una persona y esperamos hasta que nos atiendan buenamente en algún hospital público. Pero en una situación de urgencia necesitamos dinero. No lo tenemos. O nos vendemos. Entonces, tener nuestra libreta y empezar a formar un ahorro para llegar a tener un fondo de emergencia. sí. Y la última para terminar, ¿por qué no atreverse a invertir? Nos da miedo. Siempre tendemos a lo negativo, ¿no? Es decir, si yo me voy a poner a vender cuadernos, hay mucha gente que vende cuadernos, ¿no? En esquina, en otra esquina y a la vuelta. Me va a ir mal. Bueno, ¿y por qué no lo intento? Así es. ¿Sí? ¿Por qué no lo intento? O sea, ¿qué hace que los demás vendan que yo no pueda hacer? Pero además, ¿cuál es el plus que yo voy a dar? Por supuesto. Hay puestos de tacos a los que vas por la noche, que está la gente formada, y 10 tacos alrededor que no tienen gente. Hay un plus. Hay algo que está haciendo. Ese plus es la calidad, y yo diría algo muy importante, una sonrisa. Claro. Pues ahí están las buenas recomendaciones efectivas para estos tiempos que estamos viviendo, amigos. No lo veamos solamente como un tiempo amargo, sino también como una oportunidad de aprendizaje, como una oportunidad de modificar muchas cuestiones que se están haciendo tal vez equivocadamente, pero siempre hay tiempo para poder encaminar las cosas bien. Agradecemos muchísimo la visita del maestro Valdés y esperamos que esto sea de gran utilidad para
para ustedes. Los esperamos para nuestro próximo programa. Muy buenas tardes. Muchas gracias, maestro. Pues muy agradecido por la confianza. Buenas tardes a todos. Señoras, señores, lo que pretendí es hacer lo más simple posible esto, Sí. con ejemplos claros y prácticos en este momento. Buenas tardes a todos, para servirles.